¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes compartiendo reflexiones, análisis y, ¿por qué no?, aprendizaje. Vamos a estudiar, a hablar sobre qué podemos hacer para mejorar nuestra actitud, para tener mejores resultados en nuestra vida. Yo estoy convencido que ustedes, al igual que yo, tienen el anhelo de vivir mejor, de tener mejores resultados, de tener paz, de tener salud, de prosperar económicamente. Considero que prácticamente todas las personas buscamos eso, tener relaciones estables, tener un buen trabajo y, ¿por qué no?, trascender en la vida. Pero a veces parece que la vida no nos quiere dejar. ¿Saben por qué? Porque la vida es un reto. Sí, desde que nacemos nos enfrentamos con el reto de mantenernos vivos. Y cuando estamos ancianos, el reto sigue siendo el mismo: mantenernos vivos. Así que no nos vamos a quitar esto de encima. La vida es un reto. Hay quienes lo ven como problema, como decimos. Pero realmente, a mí me gusta verlo como un reto. Se nos presentan situaciones a enfrentar, a resolver. Quiero que veamos unos ejemplos. Quizás algunos tenemos que estudiar o continuar los estudios mientras trabajamos, y es un verdadero problema. Educar a los hijos en un mundo con valores sumamente frágiles, en un mundo donde la información que fluye por los medios masivos no parece ayudarnos mucho como padres, y se vuelve un reto educar a 1, 2 o 3 hijos. Otro reto: tener una vida productiva, trabajando muchas horas, capacitándonos, dedicar tiempo a la familia, tomar tiempo para descansar, invertir en nosotros, y todo esto en 24 horas. Bueno, eso pensando positivamente, porque ¿cuántas de estas 24 horas pasamos dormidos? Es todo un reto tratar de ser un profesional en nuestro trabajo. Otros retos pueden estar relacionados con salud. El reto de enfrentar una enfermedad, o tal vez algo más trágico. El reto de seguir adelante con la vida cuando hemos sufrido una pérdida. Desde la ruptura de una relación amorosa hasta que haya fallecido un ser muy querido. La vida sigue y sigue siendo un reto. En ocasiones las crisis económicas son los retos. Una gran deuda. A veces los retos no son por problemas, son por deseos. Queremos tener una casa propia, cambiar el automóvil, tener una oficina para nuestro negocio, en fin. Buscamos y generamos retos. Tal vez intentar pagar una buena educación para nuestros hijos. Y eso cuesta dinero, y ese dinero lo vamos a obtener trabajando. Y tal vez con el ingreso actual no podríamos cubrirlo en su totalidad, y tenemos que buscar alternativas, o que el hijo o hija nos ayuden a través de intentar conseguir una beca. Otro reto. Llegar a la vejez con seguridad económica. ¿Qué va a pasar cuando tenga yo 70, 80 años? ¿De qué voy a vivir? Claro, y llegar a la vejez sin padecer Alzheimer o mal de Parkinson, que parece que eso ya se está volviendo una costumbre. En fin, la vida es un reto. Si soy sincero, yo he disfrutado de una vida buena y tranquila. Sin embargo, también he tenido retos que enfrentar. Quizás los más dramáticos estén relacionados con mi salud. Desde hace 10 años, he tenido que estar luchando contra cuestiones genéticas que, pues, no me han favorecido mucho, pero eso no es para angustiarse la vida, es otro simple reto. Como le digo, todos tenemos retos. Este programa tiene por intención brindar ideas prácticas para enfrentar esos retos y salir victoriosos de ellos. Lo primero que le quiero aclarar es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar ante los problemas. Sí, desde mi punto de vista, el principal problema de los problemas es que creamos que son un problema. Una persona me decía: ay, Rafael, lo que pasa es que usted no sabe los problemas que yo tengo. Y le dije: tiene usted toda la razón, no lo sé. Pero usted tampoco sabe los que yo tengo. Y todo mundo tiene problemas porque los problemas son la materia prima de la vida.
Es lo que la vida nos ofrece para trabajar, para desarrollar, para crecer y para aprender. Es más, se lo voy a poner desde este punto de vista. Si no tuviera usted problemas, no tendría trabajo. ¿Por qué? Porque cualquier trabajo está creado para resolver el problema de alguien más. Un operador de transporte público resuelve el problema de transporte que tienen otros ciudadanos. Un contador público resuelve el problema que tienen las empresas o los empresarios, los profesionistas, de que ellos no saben cómo llevar una contabilidad. Un médico resuelve problemas de salud. La persona que hace el aseo de una casa resuelve el problema de limpieza que la familia que vive ahí o no tiene el tiempo o la disposición para hacerlo. Todo problema va a tener una solución y esa solución es un trabajo. Alguien está llevando ingreso a su casa gracias al problema de otra persona. Así que no veamos los problemas como problemas, veamos los problemas como la materia prima de la vida. Oportunidades, retos, posibilidad de enseñanza, de crecimiento y de tener la satisfacción de decir, hoy aprendí cómo resolver un reto. Le invito a un viaje de aprendizaje. A través de este audiolibro usted y yo vamos a poder aprender. Para esto, le sugiero varias cosas. La primera es que tenga una actitud abierta. Es decir, vamos a tomar esto para nosotros, viendo la posibilidad de que seamos nosotros mismos los que estamos equivocados. Porque fíjese que me ha sucedido constantemente en los cursos, en las conferencias, en los seminarios, que las personas me dicen, ay, lástima que no vino mi cuñado. Esto lo debió haber escuchado mi esposa, mi esposo. Mire, su material está ideal para mi suegra. Mi jefe, él es el que debió haber venido. Siempre estamos buscando a quién le queda el chaleco, por así decirlo. Bueno, mi invitación es que independientemente de que este material pueda ser de buen uso para ellos, usted lo tome para usted mismo, para usted misma. Que haya apertura. El otro punto que le voy a recomendar es que escuche este material varias veces. Una no va a ser suficiente. Y la tercera es que comparta esto con alguien más. Cuando nosotros compartimos lo que aprendemos, lo aprendemos mejor. Así que dispóngase a este recorrido para poder desarrollar una mejor actitud, para poder vivir mejor hoy que ayer y mañana que hoy. Así que empezamos. En esta sección, Rafael Ayala nos explicará los dos tipos de éxito que existen, cómo alcanzarlos y en cuál de ellos debemos enfocarnos. Veamos dos tipos de éxito que existen. Fíjese que cuando no nos damos cuenta de esto, podemos caer en frustración. ¿Cuántos de nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos hemos puesto metas, tareas, objetivos a alcanzar, trabajamos con muchas ganas para hacerlo y terminamos frustrados? Tal vez sí tuvimos un resultado, pero no el resultado idóneo que queríamos. Bueno, déjeme decirle que eso puede ser causado porque ignoramos que hay dos tipos de éxito. Al primero le voy a llamar éxito dependiente y al segundo, independiente. A ver, vamos a explicarlos. Primero voy a hablarle del éxito dependiente. Como su palabra lo dice, es el éxito que depende de otros factores, además de mí, para alcanzarlo o para lograrlo. Por ejemplo, un equipo de ventas se pone por objetivo cierta cantidad de unidades o no sé, cantidad de pesos, dólares o la moneda que manejen. Llega el fin de mes y ¡oh, sorpresa! A pesar de sus esfuerzos, de meter tiempo extra, de trabajar duro, no llegaron al objetivo al 100%. Y se frustran. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no todo depende de ellos. El éxito dependiente nos dice que usted y yo
no vamos a ser el único factor que determina el éxito. Somos uno, y tal vez el más importante en lo que tiene que ver a nuestros propios objetivos. Pero no somos el único. En este equipo de ventas habría que estudiar, investigar cómo anda el mercado, qué ofertas, promociones o productos sacó la competencia, cómo está el poder adquisitivo del mercado meta al que se estaban dirigiendo. Hay muchos otros factores, cómo está la economía del país, qué está pasando con la calidad del producto. No todo depende de los vendedores. Y esa es una realidad. Ahora, no quiero que se me malinterprete. No estoy diciendo que siempre vamos a buscar justificaciones por aquello que no pudimos alcanzar. Pero seamos realistas. No todo depende de los vendedores. Me voy a otro ejemplo. Salvar una relación. Esta pudiera ser una relación entre una pareja o un matrimonio, tal vez unos novios jóvenes o entre padres e hijos. Voy a suponer que yo traigo un problema con mi hija, pero quiero arreglar la situación. Y yo digo, voy a ir a hablar con ella, le voy a pedir perdón y hago mi parte. Pero tal vez ella no quede conforme. Me voy a otro ejemplo entre amigos. Cometí un error y perjudiqué a uno de mis amigos. Voy, hago mi parte, me disculpo, pero esa persona ya no quiere sostener una relación de amistad conmigo. ¿Por qué? Porque no todo depende de mí. El éxito dependiente nos dice que yo soy uno de los factores, pero ese amigo tiene la libertad para decir, ¿sabes qué, Rafael? Lo que hiciste, desde mi punto de vista, me dice que eres una persona a la que no puedo confiar y ya no quiero tener una relación de amistad contigo. Yo puedo explicarle, decirle, disculparme, pero él siempre tendrá la libertad para decir sí o no. Eso no depende de mí. Otro ejemplo de éxito dependiente es, no sé, que organicemos una fiesta y yo quiero que la gente se divierta, que todos se diviertan. Y resulta que tal vez el 80% se divirtió y hubo un 20% que la consideró una fiesta aburridísima. Yo hice todo lo posible porque estuviera bien, generar un buen ambiente, música, no sé, juegos, espacio agradable. Pero resulta que unas personas ya venían de mal humor y no se divirtieron. O tal vez empezó a llover y era al aire libre. De mí no depende si llueve o no llueve. Hay éxito dependiente. Es decir, yo debo caer en la realidad que aunque yo ponga todo de mi parte, hay otros factores que yo no voy a poder controlar. Ese es el éxito dependiente. Me voy a explicar el otro tipo de éxito. El éxito independiente. Obviamente, usted ya se imagina cuál es ese tipo de éxito. Aquel que se da independientemente de las circunstancias y de lo que los demás hagan o digan. Es decir, solo depende de mí. Solo depende de mí. Es un éxito donde yo tengo toda la libertad y solo soy el único responsable de que se alcance o no. Voy a poner los mismos ejemplos. Equipo de venta. Tal vez de nosotros no depende que todos los clientes nos quieran comprar. Tampoco depende qué va a ser la competencia o cómo está el mercado o la economía nacional. Pero mi éxito independiente es hacer yo el mejor esfuerzo, visitar a todos los prospectos. Si soy un vendedor de multinivel, programar bien mis citas, tener reuniones todas las noches, hacer las invitaciones correctas, conocer todos los productos que manejo y sus bondades, sus beneficios, hacer mi parte bien. Y yo puedo decir que en una circunstancia donde el éxito dependiente no se dio al 100%, es decir, no me compraron todas las personas que yo quería que me compraran. Sin embargo, en esa misma circunstancia yo puedo decir, tuve éxito en el área independiente. Es decir, estoy satisfecho conmigo porque hice lo mejor que podía hacer. Fui tenaz, expliqué bien, fui respetuoso, tuvimos un tiempo agradable y varios de ellos sí me compraron.
No estoy totalmente satisfecho con el resultado total, pero sí estoy totalmente satisfecho con cómo yo trabajé y con el proceso en sí. En la fiesta, tal vez no todos se divirtieron, pero yo organicé muy bien las cosas. Incluso por si llovía, había rentado unas lonas y unas carpas que nos protegieran de eso. Llovió. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios que va a decir si llueve o no llueve. Pero como yo tomé precauciones, tuve éxito en mi área independiente, me siento orgulloso de que lo hice así y me considero exitoso en esa parte. Cuando las personas creemos que en la vida lo único importante son los resultados, es decir, cuando nos enfocamos en el éxito dependiente, tendemos a vivir muchas frustraciones. ¿Por qué? Porque hacemos esfuerzo, luchamos, le metemos garra, pero no tenemos la garantía del resultado tal como lo quisiéramos. Porque la vida es así, no somos el único factor. Pero cuando las personas nos concentramos y nos enfocamos en el éxito que solo depende de nosotros, un éxito incondicional, la única condición a cumplir es que yo haga lo que tengo que hacer. Cuando nos enfocamos en ese éxito independiente, donde de mí depende el 100% de mi resultado en cómo hago las cosas, puedo tener satisfacción incluso cuando no tenga el 100% de los resultados. Ahora, hay algo importante aquí. Cuando usted y yo nos concentramos en ese éxito independiente, en lo que a mí me corresponde, incremento grandemente las posibilidades de alcanzar el otro tipo de éxito, porque mi parte la estoy haciendo bien. Yo quiero que a lo largo de toda esta reflexión que estamos teniendo, usted piense que siempre se va a enfrentar ante los retos de la vida, pero que hay dos tipos de éxitos. Un éxito condicionado, dependiente, donde hay factores que yo no manejo, pero otro éxito incondicional, independiente, donde yo soy el factor a controlar. Entonces, ahí es donde nos vamos a enfocar. No se frustre si no siempre tiene el resultado. Lo que tiene usted que estar seguro es que hizo las cosas lo mejor que pudo. Hizo el esfuerzo por salvar esa relación. Hizo su mejor intento por lograr las ventas. Y eso, ¿sabe qué nos trae? Paz. La paz que da el vivir en integridad, aunque no siempre tengamos los resultados. Rafael Ayala afirma que el verdadero aprendizaje está más relacionado con pasear en bicicleta que con asistir a un salón de clases. Descubramos en este capítulo a qué se refiere. Al iniciar este audiolibro, le dije que le estaba invitando a un viaje de aprendizaje. Necesitamos aprender. Ahora, una pregunta. ¿Qué es aprender? Constantemente en mis seminarios hago esta pregunta a las personas que asisten a ellos. He escuchado todo tipo de respuestas, pero son parecidas entre sí. Adquirir un conocimiento nuevo, desarrollar una nueva habilidad, etc. Fíjese, le voy a ser sincero. Yo soy de las personas que creen que el aprendizaje está más relacionado con andar en bicicleta que con estar en un aula. Ahora déjeme explicar. A mí me gusta estudiar, me gusta ir a la escuela. De hecho, cuando salí de la universidad, quería seguir en ella. Me gusta el estudio y me gustan las aulas. Pero eso para mí no está necesariamente garantizando aprendizaje. Permítame explicarme. Imagínese que soy un pequeño con 8 años de edad. Es la noche de Navidad. ¿Y sabe qué es lo que solicité como regalo? Mi primer bicicleta. En la mañana, a las 5 de la mañana, me pongo de pie para ir a ver si el regalo está ahí. Y oh sorpresa, ahí se encuentra. Mi primer bicicleta. Hermosa, limpia. Es más, ubiquémonos en esta época.
una bicicleta como para montaña. Marca Discovery Channel, así, moderna. Nunca he andado en bicicleta. Mis amigos ya tienen bicicleta y yo no. Y lo que deseo es, en ese mismo momento, salir de casa para pasear, para aprender. Pero mis papás están dormidos. Están desvelados, se acostaron platicando con los tíos, con los abuelos, y están desvelados. Y mi papá no quiere levantarse a enseñarme a andar en bicicleta a las 5 de la mañana. Entonces, como yo estoy inquieto, veo que junto con la bicicleta vienen 2 libros. Uno es el manual para aprender a andar en bicicleta. Y el otro, las leyes de la física, que explican cómo es posible que la bicicleta se mantenga en equilibrio a pesar del poco contacto que las llantas tienen con la superficie, el movimiento giroscópico. Bueno, como yo estoy ansioso, tomo el manual para aprender a andar en bicicleta y lo leo en 1 hora. Ya leí todo el manual. Como soy un niño inteligente que le gusta la naturaleza, que ve en la televisión estos canales de documentales y todo eso, leo el libro con las leyes de la física que explican por qué una bicicleta puede mantener el equilibrio a pesar del poco contacto que las llantas tienen con la superficie. Bien, ya lo leí. Cuando se despierta mi padre, le digo entusiasmado: papá, abre la puerta de la casa porque voy a salir a pasear en mi bicicleta. Entonces mi papá me dice: espérate, ¿no sabes andar en bicicleta? No, papá, ya aprendí. ¿Cuándo aprendiste? Esta mañana, mientras dormías, leí el manual de cómo andar en bicicleta. E incluso me aprendí las leyes de la física por las que una bicicleta puede mantener el equilibrio a pesar del poco contacto que las llantas tienen sobre la superficie. Mi papá se va a soltar riendo. Pregunta: ¿ese pequeño ya aprendió a andar en bicicleta? La respuesta es tajante: no. Porque no importa qué tanto haya leído. A andar en bicicleta se aprende utilizándola, paseando, andando. Se aprende cayéndose, raspándose las rodillas, sangrando de los codos y volviéndose a subir a la bicicleta. Usted va a recordarlo. Algunos de nosotros nos caíamos de la bicicleta al grado de que el golpe había desalineado un poco la llanta o la rueda. Y luego ese caucho lo teníamos que poner entre nuestras piernas y girar el manubrio para volverlo a enderezar. Y nos volvíamos a subir a la bicicleta. Así es como se aprende a andar en bicicleta, paseando en bicicleta. Bueno, ese es el aprendizaje. Desde mi punto de vista, aprender no significa cuántos libros hemos leído, cuántas clases nos han dado o en cuántas hemos participado, cuántas conferencias o audiolibros hemos escuchado o dictado. No, el aprendizaje no es eso. Aprendizaje es subirse a la bicicleta, aplicar lo que escuchamos, aplicar lo que leemos. Ese es aprendizaje. Ese es el problema con muchos programas de capacitación en las empresas. Se les da la información, pero no se suben a la bicicleta. Y salen de ahí diciendo: ya sé, cuando realmente no han aprendido nada. Solo tienen información. Ese es el riesgo de que muchos salimos de la universidad como grandes profesionistas creyendo que ya aprendimos, cuando en realidad apenas vamos a empezar a hacerlo. Aprendizaje significa que usted y yo vamos a desarrollar una habilidad a través de la práctica. Aprendizaje no es cantidad de información. Hay quienes opinan que información es poder. No estoy de acuerdo. Información no es poder. Nada más pensemos ahora cuánta información existe en Internet y cualquiera podemos acceder a ella. Todos tenemos acceso a una cantidad de información impresionante como nunca antes en la historia.
Y eso no significa que todos tenemos un gran poder. Información aplicada es poder. Porque información nada más es solo información. Es más, hay veces que ya no sabemos qué hacer de tanta información. Yo conozco personas que tienen la licenciatura, tal vez hasta 2 licenciaturas, maestrías, doctorados, y tal vez no tienen los resultados que otras personas que solo tienen una o que tal vez ni siquiera fueron a la universidad. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no es información. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros si queremos dar un paso en nuestro crecimiento personal. Aprendemos subiéndonos a las bicicletas. Hay personas que han confundido asistir a seminarios, leer libros, escuchar audiolibros con aprendizaje. Y yo no estoy en contra de eso. Creo que son excelentes herramientas que nos dan y brindan información. Abre nuestros modelos mentales, nuestras perspectivas, para que pongamos en práctica nuevas cosas. Vamos a estudiar, vamos a analizar qué necesitamos para subirnos a la bicicleta, para verdaderamente aprender. Hay 3 puntos sumamente importantes para poder aprender. Vamos a verlos. Lo primero que yo requiero para iniciar un proceso de subirme a la bicicleta es reconocer que no sé andar en bicicleta. Suena absurdo, ¿no? Porque si alguien cree que ya sabe andar en bicicleta, no va a intentar aprender. Los médicos tienen una frase: no hay peor enfermo que el que piensa que está sano. ¿Conoce a alguien que usted ve que está enfermo, pero esa persona se niega a ir al médico? ¿Se niega a aceptar que tiene un problema de salud? Usted le ve tosiendo y le dice: oye, vamos al médico. No, yo no tengo nada, así toso yo. Ya hasta lo considera normal. Bueno, es bien difícil que esa persona sane. ¿Por qué? Porque considera que su enfermedad es salud. Igual pasaría cuando nosotros queremos aprender algo, pero decimos que ya sabemos. Por ejemplo, estamos intentando implementar un nuevo programa en nuestro trabajo. Vamos a pensar que vamos a cambiar el sistema de ventas y no está funcionando, no tenemos los resultados. Le llamamos a una persona que nos dé una consultoría en marketing, en ventas, en la economía del mercado al que queremos entrar, y le decimos: mire, queremos que nos ayude porque estamos haciendo las cosas muy bien, pero no estamos vendiendo como quisiéramos. El consultor entonces les dice: a ver, momento, ¿me están invitando para que les enseñe a vender mejor? No, señor, nosotros ya sabemos vender. Lo que queremos es que nos ayude a impactar el mercado. A ver, entonces, si ya saben vender, ¿por qué me están contratando? ¿Cuál es el punto aquí? Que muchas veces no reconocemos que no sabemos. Mire, hay personas que dicen: no, yo sí sé. La pregunta es muy sencilla: si ya sabes, ¿por qué no tienes el resultado? ¿Y sabe qué es lo que pensamos? Por culpa de otros. ¿Sabe qué es lo que pensamos? Rafael Ayala nos enseñó que hay un éxito que no depende de nosotros. Y sí, es cierto, yo hablé de esos factores. Pero si queremos aprender a movernos en un medio, en un mundo donde no todo va a depender de nosotros, si queremos tener mejores resultados allí, tenemos que aprender a trabajar distinto, porque de la manera que lo hemos hecho ha demostrado que no es la correcta, porque no tenemos los resultados. El primer requisito para aprender, para subirnos a la bicicleta, es reconocer que no sabemos. Esto no quiere decir que vamos a caer en una falsa humildad, donde intentaremos decir que no sabemos nada. Falso. Sí hay cosas que sabemos y tenemos que reconocerlas, pero hay otras que no. Como padres, por ejemplo. El hecho de que tengamos 1 o 2 hijos no quiere decir que ya sabemos todo sobre paternidad. Seguramente esta misma semana nuestros hijos nos van a plantear un reto distinto al que hemos vivido antes. Y tenemos que reconocer que no sabemos todo
para pedir ayuda, para buscar consejo, para abrirnos a escuchar a nuestros hijos y tratar de comprender qué está pasando. ¿Sabe por qué? Porque realmente no sé. En otras palabras, el primer requisito para aprender es que tengamos la humildad para reconocer que no sabemos todo, que somos falibles, que hay cosas que ignoramos, que necesitamos que otros nos digan, nos expliquen y, ¿por qué no?, nos enseñen. Ese es el primer paso, el primer punto, reconocer cuál es mi estado actual. Si usted como empresa, como organización, quiere mejorar, lo primero que tiene que hacer es reconocer cómo está actualmente. Mire, mi trabajo es dar consultoría, capacitación, coaching en empresas. Lo primero que yo hago cuando iniciamos un programa es ayudar a las personas de la organización a reconocer el estado actual de su empresa, de su departamento, de su equipo de trabajo, de su desempeño. Tal vez ellos ya tengan indicadores que les dicen cómo están. Y dicen, estamos a tal porcentaje de los objetivos, estamos a tal indicador de utilidades, o hemos bajado el índice de accidentes, y me dan todos los indicadores que tienen. ¡Qué bueno! Son muy útiles. Pero el asunto es reconocer que si estamos ahí es porque no hemos tenido la capacidad o el aprendizaje para llegar a otro lado. Usted y yo lo primero que tenemos que reconocer en las áreas de nuestra vida donde no estamos satisfechos con los resultados es que no sabemos cómo resolverlo y necesitamos aprender. El segundo punto, después de la humildad y de reconocer ese estado actual en esa área de nuestra vida o de nuestro trabajo, el segundo punto es tener la visión clara sobre cómo queremos estar. Es decir, el estado deseado. Imagínese que yo primero, en una hoja, al margen izquierdo, pongo una X, y ahí marcamos nuestro estado actual. Y luego trazo una línea horizontal hacia la derecha hasta el otro margen, y ahí pongo una Y, el estado deseado, a donde nos gustaría llegar, como quiero estar. Es decir, primero yo necesito reconocer cómo estoy y dónde estoy, y después a dónde quiero llegar. Lo voy a poner con la bicicleta. Mi estado actual es que no sé andar en bicicleta. Mi estado deseado es que quiero aprender a pasear en bicicleta para salir con mis amigos, para que vayamos por las calles, para que subamos tal vez un cerro o una montaña pequeña. Ese es mi estado deseado. Ahí quiero llegar. Pero ¿sabes qué? Ahorita, hasta si me pusieran esas llantitas laterales, tal vez me caiga. Necesito aprender. Primer paso, reconocer mi estado actual. Reconocer que no sé todo. Segundo paso, identificar a dónde quiero llegar, cómo estar. Entre el estado actual y mi estado deseado hay un espacio, hay una distancia, hay una brecha. Esa brecha la vamos a cerrar con aprendizaje, subiéndonos a la bicicleta, practicando, intentando. Ahí sí necesitamos información, pero información para aplicarla. Punto 1, reconocer mi estado actual, que me exige humildad. Punto 2, reconocer e identificar mi estado deseado, a dónde quiero llegar. Es decir, una visión. Y punto 3, tener información y subirme a la bicicleta. Las personas vivimos ocasionalmente con una actitud esclava que nos limita e impide desarrollarnos. Lo más peligroso de esto es que, por lo general, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos actuando así. En este capítulo, Rafael Ayala nos explica cómo darnos cuenta si estamos viviendo con una actitud esclava o una actitud libre. Tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué piensa usted? ¿Somos personas libres o esclavas?
Fíjese que este cuestionamiento suelo hacerlo en mis seminarios o en los cursos. Constantemente abro la sección de actitud con esta pregunta. Las personas responden obviamente desde su punto de vista. Unos me dicen que somos libres porque vivimos en un país en el que podemos trabajar en lo que queremos, tenemos libertad de movimiento, nos casamos con la persona que elegimos. Otros responden que no, que tenemos cierto grado de libertad, pero también somos esclavos. ¿Esclavos de qué? De las responsabilidades, de trabajar, de obedecer o a nuestros clientes o a nuestros jefes, de cumplir compromisos con la familia, con la esposa, con los hijos. Y otros dicen, no hombre, somos esclavos hasta de vicios o de adicciones. Claro, habría que definir qué tipo de libertad y de esclavitud es de la que estamos hablando, porque hay muchos tipos de ellas. Quiero ser más claro. Mentalmente, ¿somos libres o somos esclavos? En cuanto a nuestra actitud, ¿tenemos una actitud de personas libres o tenemos una actitud de personas esclavas? Déjeme explicarle poniendo ejemplos. Imagínese que es lunes. Usted escuchó este material el fin de semana o tal vez asistió a un congreso, a un seminario y está sumamente motivado. Leyó un libro que le inspiró y dice, ahora sí, voy a alcanzar mis objetivos, voy a tener una excelente actitud, voy a trabajar con mucho empeño. Y el lunes llega a su trabajo contento, contenta. Esa mañana cuando usted estaba en la regadera, estaba feliz. No encendió el radio para no escuchar malas noticias a través de los noticiarios que se transmiten por la radio. Y llegó a su trabajo. Cuando apenas empezaba su día, aparece fulano de tal. Llegó fulana de tal. Y le cambió por completo su estado de ánimo. Ay, Dios mío. En serio que yo hoy venía muy contento y muy contenta. Pero esta persona ya me echó a perder mi día. Mira, su sola presencia, el oír sus pisadas. Ya sé cómo viene, no puede ser. En serio, yo venía de buen humor. Pero ya llegó esta persona. Y ahora mi día se ha venido abajo. Segundo ejemplo. Le voy a ir mencionando los ejemplos y posteriormente los voy a explicar. Segundo ejemplo. Llego a mi casa, y quiero aclarar, es solo un ejemplo, Lo podría poner que es mi esposa la que llega a casa, pero como yo soy el que está haciendo el audiolibro, pues la pongo a ella. Llego a mi casa, llego contento, después de todo un día de trabajo, veo a mi esposa y le digo, hola Gaby, ¿cómo estás? Y de pronto voltea y me responde, pues ¿cómo quieres que esté? Todo el día aquí, aparte de que fui al trabajo en la mañana, pero las niñas no me obedecen. Y le digo yo, tranquila, ¿por qué te enojas? No te enojes. Entonces ella dice, sí, qué fácil, tú muy a gusto, en tus conferencias, en tus seminarios, pero yo aquí dijiste que me ibas a ayudar con las niñas y no lo has hecho. ¿Pero por qué estás de mal humor? Pues es que ellas no hacen caso. Y estoy inventando, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Es más, lo vi en una película, porque luego no vayan a creer que es algo que realmente sucedió. Tercer ejemplo. Aquellas personas que pensamos, si tuviera más dinero, mi vida sería otra. O aquellos administradores en las empresas, o gerentes tal vez, que dicen, mira, si a mí me asignaran más presupuesto, yo daría excelentes resultados. Los 3 ejemplos que le acabo de dar son ejemplos que delatan una actitud esclava. Me voy a explicar. Un esclavo era una persona que dependía totalmente de otra, su amo. Un esclavo no podía decidir qué hacer y cuándo hacerlo. Todo lo tenía que hacer conforme a las órdenes de su amo. Si el amo decía, quiero que te levantes a las 5 de la mañana
ordeñes la vaca y tengas la leche lista, el esclavo no podía decir: oiga, señor, usted desayuna hasta las 8. ¿Qué le parece si ordeño la vaca a las 7? No, él tenía que hacerlo a la hora que el amo quería. ¿Por qué? Porque un esclavo depende de su amo. Una actitud esclava es cuando dependemos de otro o de las circunstancias para determinar cómo vamos a estar. Voy a recorrer los ejemplos. Primer ejemplo: la persona que se levantó de buen humor, con ganas, con entusiasmo, pero cuando llegó a su oficina y vio que allí estaba fulano de tal, fulanita de tal, se le echó a perder el día. Esa es una actitud esclava. ¿Por qué? Por lo siguiente. Fíjese, quería tener un buen día. Venía con buena actitud. Pero cuando vio a esa persona, su estado de ánimo cambió por completo. ¿Por qué? Porque su estado de ánimo depende de si esa persona viene o no. Se ha hecho emocionalmente dependiente de la presencia o de la ausencia de esa persona. Si alguien llegara, otro compañero del trabajo, y le dijera: oye, ¿por qué estás de mal humor? ¿Cómo que por qué? ¿No ves quién está ahí? ¿Cómo quieres que esté si ya llegó fulanita? De quien se ha hecho dependiente. La otra persona tal vez ni sepa que se ha convertido en el amo de esta otra. Fíjese lo que está sucediendo. Cuando actuamos así, hemos decidido hacernos esclavos emocionales, dependientes de alguien que no sabe que es nuestro amo y que aparte me cae mal. Y yo lo he decidido solo. Es más, me he encontrado con personas que sin ver a la otra persona, solo leen en su agenda: ay, tengo que visitar a este prospecto, a este cliente, o voy a tener que hacer el recorrido de trabajo con tal compañero. Con solo ver el nombre ya se ponen de mal humor. Totalmente dependientes, como esclavos emocionales, esclavos en la actitud. Segundo ejemplo. Ponía el caso de que llego yo a mi casa, mi mujer está molesta. ¿Por qué? Porque las niñas se han portado mal. Y como yo dependo de cómo se portan las niñas, si las niñas se hubieran portado bien, yo estaría contento. Pero como se portaron mal, yo estoy enojado. Porque mi estado del humor, una vez más, depende de cómo se comportan ellas. Me estoy haciendo dependiente de ellas. Cuando menos para mis respuestas emocionales. Pregunta: ¿no podría ese padre o madre de familia corregir a sus hijos sin tener que enojarse? Es obvio que el padre o madre de familia no tiene control sobre cómo se comporten los hijos porque depende de ellos. Pero lo que sí depende de él o de ella es enojarse o no. Podríamos corregirles sin echarnos a perder nuestro día. Pero no, como nos hacemos dependientes, ellos toman el control. En otras palabras, el niño o la niña podría decir: ¿quieres que se enoje mi papá? Dame 5 minutos. Ya sabe qué hacer. Se ha convertido en mi amo. Tercer ejemplo. Si yo tuviera más dinero, mi vida sería otra. Quiero aclarar un punto aquí. Yo sé que es más fácil enfrentar la vida con dinero en los bolsillos que sin él. Estoy de acuerdo. Igual que es más cómodo ir a trabajar donde no haya personas que nos sean antipáticas. Igual nos gustaría vivir en un hogar donde los hijos y las hijas se comportaran perfectamente, nos ayudaran en todo, no pelearan y nos dijeran: papá, no te preocupes, mamá, está tranquila. Yo los lavo y ella los seca. Nosotros planchamos. Eso no existe, o cuando menos no he conocido una familia cercana a la mía que viva así. Bueno, regreso al ejemplo. Si tuviera más dinero, mi vida sería otra. En una ocasión, estaba viendo este punto de libre o esclavo en una empresa, y en el receso, mientras tomábamos café,
Se acerca uno de los gerentes y me dice, mira, Rafael, me gusta lo que estás enseñando. Sin embargo, tengo que decirte algo. Si yo tuviera más presupuesto, haría maravillas. Y entonces yo le comenté lo siguiente. Le dije, ¿realmente crees eso? Pues sí, si yo tuviera más presupuesto, daría muy buenos resultados. Le dije, bueno, estoy de acuerdo contigo que con dinero es más fácil hacerlo. Sin embargo, si yo fuera tu jefe y tú me dijeras que realmente crees eso, yo te despediría. Mire, fue impresionante cómo cambió el rostro de esta persona. Sobre todo, me imagino que pensaba, si Rafael fue contratado por mi jefe, no le vaya a decir, ¿verdad? O no le vaya a dar un consejito. Vi que se asustó y le dije, no, mira, tranquilo, pero es lo que me estás diciendo, te voy a decir cuál es mi lógica. Él me decía, uy, ¿cómo que me despedirías? ¿No que muy humano? Bueno, le digo, tú me estás diciendo que si hay presupuesto vas a dar buenos resultados. ¿Qué puedo esperar si no hay presupuesto? Malos resultados. ¿Y sabes qué? No hay más presupuesto que el que te asignaron. No es por mala intención, simple y sencillamente no hay más. Entonces, bajo la lógica que me dices, ¿qué puedo esperar de ti? Nada. Entonces, mejor te despido. Se asustó más. Sus ojos se abrieron impresionantemente. Pero entonces le ayudé a pasar de su pensamiento esclavo, de su actitud esclava, a una actitud libre. Y le dije, ¿no podríamos pensar que tu jefe te contrató y confía en ti porque cree que tienes la capacidad suficiente para dar ciertos resultados a pesar del poco presupuesto que hay? Pude oír su respiración relajarse. Vaya, había salvado su puesto. ¿Pero sabe por qué lo estaba perdiendo? ¿Él solo? Por su manera de pensar esclava, haciéndose dependiente del dinero, creyendo que si hay dinero, todo irá bien. Si no hay dinero, todo irá mal, porque dependo del dinero. En países latinoamericanos como los que vivimos, pensar y creer así es peligrosísimo. Con economías que no son muy estables, con devaluaciones eventuales. Si usted y yo creyéramos que nuestra felicidad depende del saldo, pues millones serían infelices o seríamos infelices. La dependencia en cuanto a actitud y en cuanto a pensamiento es quitarnos la responsabilidad de lo que estamos viviendo y darle ese privilegio a alguien más o a las circunstancias. Una actitud esclava, decíamos, es dependiente. Pero la pregunta es, ¿qué preferiría usted? ¿Vivir como una persona libre o vivir como una persona esclava? La respuesta es obvia. Todos queremos vivir como personas libres. Entonces, ¿por qué vivimos como esclavos? O no sé si usted está exento de ejemplos como los que le mencioné. Yo no. O cuando menos, constantemente me encuentro cayendo en actitudes esclavas. Fíjese, una persona esclava es dependiente, pero ante los malos resultados, ante los problemas, ante su mal humor, siempre tiene una salida: culpar a otros. Esa es la respuesta de una mente esclava, de una actitud esclava. ¿Quiere usted saber, descubrir si usted está teniendo una actitud esclava? Muy fácil. Pregúntese, ¿estoy culpando a alguien más por lo que me pasa? Un esclavo siempre culpa al amo. ¿Por qué no eres feliz? Por el amo que tengo. ¿Por qué estás de mal humor? Ya llegó fulano de tal. ¿Por qué estás enojada? Por los niños. ¿Por qué no puedes dar buenos resultados? Porque no hay presupuesto. Un esclavo siempre va a culpar a su amo. Y si culpa a otro, entonces no es responsable, es una víctima. Y tomamos actitud de víctima. Y por feo que se escuche, nos gusta tomar una actitud de víctima porque hasta algunos tienen misericordia de nosotros. Pobrecitos, sí, con ese jefe que tiene.
Pobrecita, sí, ¿ya viste su marido? Pobre hombre, no tiene ni un centavo. Y la actitud de víctima, aunque nos lleva a vivir de una manera esclava y terrible, nos deja en paz porque sentimos que nosotros no somos el problema. Siempre va a ser alguien más. Siempre va a haber a quien culpar. Desde nuestra pareja hasta el gobierno. ¿Por qué no me va bien en el negocio? Por culpa del gobierno, por culpa de la competencia. Y vámonos contra las circunstancias. Dependiente, culpa a otros. Se pone en actitud de víctima. ¿Y sabe qué nos hace eso? Inocentes. Yo no soy responsable. Y eso nos da tranquilidad. Pero el precio o la factura a pagar cuando tomamos una actitud esclava es incapacidad de resolver las circunstancias. Cuando tomamos una actitud esclava, estamos destinados a continuar viviendo así. Le voy a decir por qué. Porque si el problema no soy yo, es alguien más, entonces yo no puedo hacer nada para resolverlo. Necesito que esa otra persona cambie. Si el problema no soy yo y son las circunstancias, entonces tengo que esperar que las circunstancias cambien a mi favor. Si mi problema es que el gobierno no hace bien las cosas, entonces para que me vaya bien en la vida, depende que el gobierno tome decisiones que me favorezcan a mí. Si yo vivo como vivo porque mi jefe no hace bien su parte, entonces yo voy a ser feliz el día que mi jefe llegue y me diga: mira, Rafael, he visto por los últimos 10 años que no te he tratado justamente, que no ganas lo que te gustaría. Entonces voy a sacar un cheque para compensarte todos esos años y de ahora en adelante, cuando veas que soy un poco pesado contigo, dímelo y no lo voy a hacer. Y es más, te voy a dar un aumento de sueldo. ¿Alguien vive en un mundo así? Creo que no. Pero a eso le estamos apostando cuando tenemos una actitud esclava para que nuestra vida mejore. ¿Cuál es la actitud libre? Quiero ser claro. Una persona con actitud libre no es alguien perfecto, que siempre le va bien, que todo sale como desea y que casi es igual que Superman. No. Una persona con una actitud libre es alguien que actúa como cree o como quiere a pesar de las circunstancias o independientemente de las circunstancias. Una persona con actitud libre se va a enfocar en el éxito incondicional que decíamos hace rato, en el éxito independiente, en lo que le toca a él o a ella hacer. Una persona con actitud esclava se va a enfocar en el éxito dependiente, en lo que los demás deberían hacer para tener el resultado. La persona libre es independiente, actúa a pesar de, acepta y reconoce los hechos, acepta la realidad. Sí, mira, la verdad, me estoy poniendo de mal humor y no es nada más culpa de esa persona. Estoy enganchado con esa persona, algo tengo que hacer. Reconoce su parte, toma un papel protagónico, no todo es culpa del otro. Sí es cierto, esa persona en el pasado hizo cosas que me ofendieron, pero me estoy enojando ahora porque no lo he podido superar, o porque no le he perdonado, o porque me falta platicar con él y con ella y aclarar las cosas. Reconoce su parte. Ahora, lo hermoso de tomar una actitud libre es que si nosotros nos vemos como parte del problema, entonces nosotros somos parte de la solución. Nosotros podemos hacer algo. Tenemos esperanza. La actitud esclava nos lleva a depender. La actitud libre nos lleva a actuar conforme a lo que creemos y queremos, a pesar de las decisiones que tomen los demás y a pesar de las circunstancias. En este interesante capítulo, Rafael Ayala expone claramente el fundamento sobre el que descansan la actitud esclava y la actitud libre, y nos muestra cuál es la libertad humana que nadie nos puede quitar. Les voy a platicar una anécdota que puede reflejar cómo tendemos a tomar actitudes esclavas
de una manera que ni cuenta nos damos. Cierto día, iba yo entrando a casa y de pronto, cuando pasé cerca de la cocina, escuché un ruido. Algo se había quebrado ahí. Entré a la cocina y vi en el piso un frasco de mermelada estrellado. Volteé y al fondo, una de mis hijas, la más pequeña. Esto fue hace años, entonces, bastante pequeña. 7 años. Cuando entré le dije, «Mijita, ¿qué pasó?» ¿Cuál cree usted que fue su respuesta? «Se cayó, papá». Entonces volteé, la miré a sus ojos y le digo, «Hija, es el primer frasco de mermelada suicida que he comprado en toda mi vida. Se cayó. El frasco estaba en la orilla, deprimido porque ya no se le unta ni el pan, y de pronto empezó a moverse hacia la orilla y dijo, ahora es cuando me voy a quitar la vida. Y ¡pras! Se suicidó. La niña me veía entre riendo y sonrojándose, y le dije, mijita, mientras el frasco decidió quitarse la vida, ¿no andabas tú cerquita? Tu brazo, tu codo, tu mano. Y de pronto la niña se ríe y me dice, bueno pues, fui yo. ¿Pero por qué los hacen de vidrio? Esa fue su reacción. Resulta que la culpable no era ella. Era la compañía que fabrica la mermelada y la pone en envases de vidrio. Es una anécdota chistosa, simpática. Y lo importante para mí no era el valor de un frasco de mermelada. Lo importante para mí era que ella se diera cuenta que no tiene por qué culpar a las circunstancias, sino tomar responsabilidad. Después le dije, ¿qué harías o qué podrías hacer para que eso no hubiera pasado o para que no vuelva a suceder? Me dice, bueno, pues tal vez debería de secarme las manos antes de tomar los frascos. Ah, traías tus manos mojadas. Sí, es que me acababa de lavar las manos, pero no encontraba una toalla y tomé el frasco y pues tal vez tampoco debería de correr con el frasco. En el momento en que ella empezó a tomar unos pensamientos de actitud libre, tomando su responsabilidad, dejando de culpar al fabricante o al frasco suicida, en el momento en que ella analizó cuál era su parte en esto, que ella era una protagonista y no una víctima, en ese momento empezó a encontrar soluciones para que eso no volviera a suceder. Usted y yo tenemos que tomar una actitud más protagónica. Cuando tenemos una actitud esclava, somos como las personas que vamos al estadio de béisbol o de fútbol y solo estamos gritándole a los jugadores los errores que cometen. ¡Burro! Hasta yo lo haría mejor. La gran pregunta es, ¿por qué no estoy en la cancha? ¿Por qué no estoy jugando? Cuando uno tiene una actitud libre, uno está en el terreno de juego y uno comete errores, pero también aciertos. Y uno se lleva la gloria o la derrota, pero la satisfacción de haber participado. Cuando uno solo está de espectador, no tiene ningún logro. Así son las actitudes esclavas y las actitudes libres. No culpemos a los fabricantes, volteemos hacia nosotros, y eso nos va a traer, por increíble que parezca, libertad. Yo le quiero explicar qué es lo que está detrás de esta propuesta de la actitud libre en lugar de la actitud esclava. Que usted y yo podamos comprender perfectamente cómo funcionamos como seres humanos para que cada vez pasemos menos tiempo con actitudes esclavas que solo nos llevan a depender de los demás y de las circunstancias y estemos viviendo una mayor parte de nuestra vida con actitud libre, para actuar independientemente de las circunstancias, tomar un rol protagónico, reconocer nuestra parte y empezar a generar soluciones. Esto me lleva a pensar en modelos que se han generado a lo largo de la historia en la psicología. El famoso experimento de Iván Pavlov, aquel médico ruso
ganador de un premio Nobel por los estudios e investigaciones que hizo sobre el sistema digestivo. Él es más recordado por el experimento que hizo con sus perros. Pero su experimento, que estaba enfocado en los procesos digestivos de esos perros, terminó siendo más conocido por los resultados conductuales, los de la conducta, los del comportamiento de esos animales. Le voy a explicar. Este médico, este científico, lo que hacía era que antes de alimentar a los perros, sonaba algún instrumento, vamos a decir una campana. Usó varios él en sus experimentos, desde chocar unos tenedores hasta usar el metrónomo, pero también una campana. Ok, él sonaba la campana y después le daba a los perros de comer. Todos los días repetía el mismo acto. Campana, comida, campana, comida, campana, comida. Un día hace el ruido con la campana, pero no les da alimento a los perros. ¿Sabe usted qué sucedió? Los perros se pusieron ansiosos, estaban esperando el alimento, incluso empezaron a salivar, a babear. Y Pavlov marcó ahí uno de sus grandes resultados, lo que llamó el reflejo condicionado. Es decir, he condicionado a estos animales. En el momento en que ellos escuchan la campana, no nada más se preparan para el alimento, sino he afectado su fisiología. En el momento en que su cerebro capta el ruido de la campana, manda una señal a las glándulas salivales diciéndoles: prepárense, empiecen a segregar porque ya viene la comida. Si él sonaba esta campanita ante un perro que no había estado en el proceso de campana comida, ese perro no salivaba. El otro ya estaba condicionado. Y de ahí, sin que fuera su intención central, le repito, porque lo que él estaba estudiando era el proceso digestivo de los animales. En fin, de ahí se derivó o vino a fortalecer una corriente psicológica llamada como conductismo, que nos dice que podemos determinar ciertos comportamientos en las personas si las condicionamos. Y entonces se empezó a aplicar en todas partes, en la educación, en lo laboral. Por ejemplo, el niño se está portando mal, ponle unas orejitas de burro, ponle algún dibujito ahí de un animal perezoso para que deje de hacerlo. El niño se está portando bien, estimúlalo, dale un estímulo. ¿Qué puede ser? Un beso, un dulce, un animalito precioso para que lo siga haciendo. Los empleados están llegando tarde. Quítales el bono de puntualidad. Quiero que lleguen más temprano. Ponles un bono de puntualidad. Lo que conocemos como la famosa zanahoria que mueve al caballo. Estas carretas que enfrente del caballo o del burro de un asno ponen una vara y en el extremo una zanahoria que el caballo está tratando de alcanzar y por lo tanto sigue caminando. Hay un estímulo ahí adelante. Hay algo que está generando acción. La frase que está detrás de esto es: a toda acción, una reacción. A todo estímulo, una respuesta. La actitud esclava está sustentada en esto. Ya llegó tal persona que me cae mal, entonces yo me enojo. Los niños no hicieron lo que yo quería, me pongo de mal humor. No hay dinero, no voy a ser feliz. ¿Sí me estoy explicando? Como un niño que golpea a su hermano y uno llega y le dice: ¿por qué le pegaste a tu hermano? ¿Cuál es la respuesta típica? Porque él me pegó primero. En otras palabras, está diciendo: yo no le pegué a mi hermano se autopegó con mi brazo. Porque si él me pegó, ni modo que no se la devolviera. Estímulo, respuesta. Acción, reacción. Seres condicionados, robots o esclavos. Años después de Pavlov me refiero,
un psiquiatra austriaco, el doctor Viktor Frankl. Él era neurólogo, pero también psiquiatra. Vino a revolucionar y cambiar todos los conceptos en cuanto a psicología que se habían establecido en el conductismo, en esta teoría del estímulo-respuesta. El doctor Frankl, tristemente, podríamos decir, irónicamente, que cometió 13 errores el día que nació. Nació a principios del siglo pasado, 1905, en Austria, lugar equivocado, con la familia equivocada, una familia judía. Esto quiere decir que cuando él era un adulto joven, en los años 40, el ejército nazi toma Austria, lugar donde vivía, y a él y a su esposa, en 1942, el año que se habían casado, a él, a su esposa y a los padres de él se los llevaron al campo de concentración. Solo él sobrevivió la estancia en los campos de concentración. Él estuvo en 3 diferentes, incluyendo Auschwitz, que la historia nos dice que fue el peor. De sus parientes cercanos, solo él y una de sus hermanas, si no me equivoco, sobrevivieron el Holocausto. Cuando el doctor Frankl estuvo en el campo de concentración, aprendió varias ideas sumamente relevantes que han cambiado la psicología del mundo. De hecho, la logoterapia, una de las grandes teorías y sistemas de terapia actual, surgen a raíz de los estudios y conclusiones del Dr. Frankl. Bien, cuando Viktor Frankl estaba en los campos de concentración, él llegó a varias conclusiones, plasmadas, por cierto, en un libro muy interesante y recomendable que se llama El hombre en busca de sentido, que él mismo escribió, obviamente. Bueno, cuando estaba ahí el Dr. Frankl decía: los soldados nazis ya me han quitado todo lo que me pueden quitar. Me quitaron a mi esposa, a mis padres, mis bienes materiales, mi libertad física. Incluso mi salud ya no depende de mí. Ya me quitaron todo lo que me pueden quitar. Incluso me pueden quitar la vida cuando quieran. Pero hay una sola cosa que ni a mí ni a nadie nos pueden quitar a menos que yo la entregue. Y a eso le llamó la libertad última del hombre. Esa libertad que nadie nos puede quitar a ningún ser humano sobre la tierra. ¿Sabe qué es? La libertad para elegir nuestra respuesta. Me voy a explicar. Decía el doctor Frankl, cuando nos traen las raciones, que por cierto eran raquíticas, de alimento, si a eso se le podía llamar alimento, y las personas a su alrededor estaban literalmente muriendo de hambre, de inanición. Decía, si yo le quito el plato de comida a alguien que ya está más débil que yo y que está por morir, y me dicen, ¿por qué se lo quitas? Y yo le respondo, porque los soldados nazis me están matando del hambre, me tienen en trabajos forzados. Dice, eso es una mentira. Porque yo veía a otras personas que le daban su plato al que estaba más débil. ¿Qué quiere decir esto? Que mi respuesta no era responsabilidad de los nazis, era mía. Yo, si decidía quitarle el plato a alguien, era porque yo prefería que esa persona se muera en lugar de mí. Y si yo decido darle mi plato, es porque yo decido ayudar a esa persona para que todavía no muera. O cuando menos, hacer un intento para que lo logre. En otras palabras, mi respuesta no depende del estímulo. Parafraseando, porque el doctor Frankl no dijo esto ya es un agregado mío, una conclusión o deducción mía, lo que Viktor Frankl estaba diciendo es, se equivocó Pavlov en una sola cosa en sus conclusiones. Yo no soy un perro. Tal vez me suena la campanita. Mi aparato digestivo incluso produce los sonidos que genera el hambre. Tal vez hasta se produzca la saliva en mi boca. Pero yo decido si la abro o no. Un perro no tiene esa opción.
Tremendo lo que este hombre nos ha enseñado. La diferencia entre los seres humanos y el resto de los seres vivos de la creación es que nosotros tenemos la voluntad y la capacidad de decidir nuestra manera de responder ante cualquier circunstancia. Nos pueden sonar la campanita, o tal vez el campanario, tentaciones gigantescas, actitudes en nuestra contra que nos dan ganas de tomar venganza, de me pegaron, entonces yo le pego, de llegó la persona que me cae mal, entonces yo me enojo. ¿Y cuántas más que podríamos decir? Pero usted y yo tenemos la libertad para elegir cómo responder. Ante todo estímulo hay una respuesta, sí. Pero en medio del estímulo y la respuesta hay un espacio, un segundo, donde usted y yo decidimos cómo responder. Ejemplo, si yo le pregunto al niño, ¿por qué le pegaste a tu hermano? Y él me dice, porque él me pegó primero, yo le podría preguntar, para ayudarle a llevarlo a una actitud o pensamiento libre, ¿qué otras cosas pudiste hacer en lugar de golpearlo de regreso? Y él me podría decir, bueno, pues pude correr, pude venir a acusarlo contigo, o en lugar de darle un golpe con mi brazo, le pude haber dado una patada. Tiene muchas alternativas. Yo le podría responder al niño, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tú golpearlo, vinieras y me dijeras, bueno, pues que nada más lo hubieras regañado a él y no a mí? Exactamente, porque siempre tenemos alternativas. Y esto es algo muy importante. Usted y yo no siempre somos responsables de las cosas que vienen a nuestra vida, pero siempre somos responsables y somos los únicos responsables de cómo decidimos responder ante esas circunstancias que vienen a nuestra vida. Eso es libertad. Me encanta el comentario del Dr. Frankl, que él sugería, y lo hizo varias veces, que en Estados Unidos pusieran otra estatua como la de la libertad, pero en la costa oeste. Así como hay una en el lado de Nueva York, que hubiera una del lado del Pacífico. Dice, pero no le llamen estatua de la libertad, llamen estatua de la responsabilidad. Porque donde hay libertad, siempre hay responsabilidad. Somos libres para elegir nuestras respuestas, pero por lo tanto, somos responsables de las consecuencias de esas decisiones.